Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 12 de octubre del año 2022. Soy Yasmín Velasco. Hoy se cumple un año de la muerte del general Raúl Isaías Baduel, el exministro de la Defensa, la cara más emblemática de los presos políticos y de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Más aún cuando la Misión Internacional Independiente de la ONU renovó por 2 años más la investigación sobre estos crueles hechos. Recordamos lo que ocurrió ese día. Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio, producto del COVID-19. Quien dice ayer en Twitter que el general Baduel murió de COVID, que es el mismo que hace 3 años dijo que Fernando Albán se suicidó y 3 años después, con su cara muy lavada, salió a decir que no era verdad que se había suicidado, sino que lo habían asesinado dentro del SEBIN. Él no tenía COVID, no es verdad. A él cuando lo sacaron de la tumba, él no tenía COVID. El general Raúl Isaías Baduel, quien vivió 12 de sus 66 años de vida, de tumba en tumba, como se les llama a las cárceles venezolanas creadas para depositar a quienes piensan diferente, es el rostro visible del drama de los presos políticos. ¡Que vive el general Baduel, hermano de toda la vida! Su evidente posición de rechazo contra la reelección presidencial que en el año 2007 propuso su entonces compadre, el fallecido presidente Hugo Chávez, marcó una distancia letal que precipitó el inicio de su fin a cuentagotas. Todo el mundo dice que él rescató a Chávez, no rescató a Chávez, él rescató la constitucionalidad del país. Tienes una sentencia de muerte con un ticket que te puede tocar en cualquier momento. El odio y la sed de venganza arrastró también a su familia. Seguimos pidiéndole al mundo que haga caso a esta, no solo la muerte ahorita de mi padre, sino también las violaciones de derechos humanos por las cuales han muerto tantos presos políticos en este país. Tenemos un hermano injustamente preso, torturado y que vio fallecer a mi padre. Y mi hermano se queda allí. Y eso a nadie le importa. Su muerte ha desatado una guerra de interrogantes. ¿Murió de COVID? ¿Asesinado? ¿O fue arrojado al olvido en las mazmorras de Maduro? Hay quienes describen esta muerte como un asesinato en cámara lenta. Una vez que salió de la operación, ni siquiera guardaron un minuto de reposo. Se lo llevaron directamente a la tumba y lo dejaron otra vez allí. La muerte en vida del general Baduel, así como su muerte y sepultura, estuvo sellada siempre por el silencio y el control. Los cambiaron para el helicóptero, como siempre, sin decir nada. Ahora que a mí el gobierno me ha llamado, intenté comunicarme con el señor Tanel Williams y nunca me respondieron ni siquiera el mensaje, ni siquiera la nota de voz que yo dejé. Lo mataron. No había atención médica. Fue detenido en el 2009 y condenado por corrupción y traición a la patria. Tras 6 años obtuvo libertad condicional, pero la alegría duró poco, ya que a pocos días de terminar su condena en el 2017 fue nuevamente detenido con nuevos delitos: conspiración contra Maduro. Nunca hubo elementos de convicción. La familia, los activistas, la sociedad clama que la muerte del general Baduel en episodios que parecía intocable e inalcanzable no se repita. Precisamente la organización no gubernamental Provea elaboró un informe actualizado sobre la muerte del general Baduel, en la que se ha evidenciado una vez más la indiferencia gubernamental, pero hay datos claves. La información recabada y verificada indica que el exministro de Defensa fue sometido a un aniquilamiento físico y emocional progresivo y creciente. Nosotros hemos pedido al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, una investigación imparcial y transparente de todos los hechos que conllevaron a mi esposo a la muerte y, sin embargo, hasta la presente no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Una de las cosas que me mantiene de pie y que Él tanto nos forjó es la fe en Dios. Y segundo, en honor a Él, para que nadie más, ni siquiera los del régimen, que son criminales y que sí tienen que pagar por sus acciones y que sus acciones son sus delitos, vivan el calvario que ha atravesado mi familia y que sufrió mi padre. El hallazgo más novedoso de este esfuerzo de documentación que estamos haciendo desde Provea, que hicimos desde Provea, tiene que ver con
que Baduel fue sometido a una intervención quirúrgica clandestina. Y esa intervención quirúrgica marcó un antes y un después en su situación de salud. Y finalmente, 10 meses después, Baduel fallece en unas condiciones todavía no suficientemente aclaradas. A 3 días de la tragedia que prácticamente sepultó a las tejerías, los habitantes de la comunidad continúan agotando sus esfuerzos para localizar a sus familiares, víctimas del deslave que ha dejado hasta el momento 43 personas muertas y más de 50 desaparecidas. Nuestros aliados de AFP nos amplían la información. La esperanza de encontrar sobrevivientes debajo del lodazal en el pueblo venezolano de Las Tejerías se desvanece. Las autoridades calculan un centenar de fallecidos tras el mayor deslave en décadas en el pueblo. Hasta ahora se han hallado más de 40 cuerpos. Y todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural. Unos 3.000 efectivos entre policías, militares y miembros de protección civil coordinan esfuerzos junto a los vecinos para excavar tras una luz que arrasó el sábado este montañoso pueblo en el estado de Aragua, en el centro del país, tras extensas y copiosas lluvias. Venezuela sufre este año una típica temporada de lluvias que se ha extendido prácticamente todo el año por el fenómeno de la Niña, ondas tropicales y los coletazos del huracán Julia. El día del deslave llovió en 8 horas lo que llueve durante un mes. La crecida del río, que fue de hasta 6 metros en las estructuras más cercanas al cauce, había arrasado árboles, automóviles, postes de luz, antenas telefónicas y parte de viviendas, muchas construidas en zonas de riesgo. La avenida principal del pueblo ya fue despejada y el servicio eléctrico se recuperó en 95%, así como la conexión telefónica. El deslave en Las Tejerías es el peor desastre natural de Venezuela en lo que va del siglo. En las últimas 3 semanas, otras 13 personas murieron en diferentes regiones del país, también como consecuencia de las fuertes lluvias. Pasamos a otras informaciones de carácter nacional que destacan algunos portales en la web. Damnificados denuncian que militares cobran para dejar entrar la ayuda a Las Tejerías. Uno de los afectados afirmó que los cuerpos de seguridad que se encuentran en el lugar solicitan cierta cantidad de dólares para el ingreso de las ayudas, logrando solo entorpecer el trabajo de los voluntarios. Asimismo, señaló que la tragedia pudo haberse evitado si las autoridades pertinentes hicieran mantenimiento a los diques que impiden el paso del agua. Los líderes de la comunidad, del PSUV, jefes de calle, están prohibiendo que nosotros, los afectados de la tragedia, bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias. Están cobrando los guardias nacionales dólares a los que nos traen ayuda para dejarlo pasar. Y los afectados somos nosotros y estamos en medio de esta tragedia. Que esto lo escuche el mundo entero y sepan, en Tejería hubo una tragedia gracias al gobierno por no reparar el dique de arriba del ojo del agua. Y ya basta que te están tapando el sol con un dedo. Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia. Necesitamos ayuda y los cuerpos de seguridad están prohibiendo la ayuda humanitaria que llegue a nuestras manos. Eduardo Battistini responsabilizó a la administración de Maduro por el asesinato de 32 líderes indígenas en el arco minero. En el marco de la celebración de la resistencia indígena este 12 de octubre, el representante de la Asamblea Nacional Legítima en Colombia, Eduardo Battistini, aprovechó para realizar una denuncia vía Twitter y recordar que 32 líderes indígenas han sido asesinados en el arco minero. Battistini lamentó que la comunidad indígena sea sometida a trabajos esclavistas, culpabilizando directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Crean Alianza por los Derechos Humanos en los Llanos ante masivas injusticias y violaciones a derechos cometidas por el gobierno de Maduro. Más de 35 organizaciones vinculadas a ONGs iniciaron la creación de una alianza a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos en los Llanos, en la cual tienen como prioridad el estudio a fondo de las persecuciones y represalias contra civiles y políticos. Según el presidente de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, la prioridad es la formación profesional de al menos 350 participantes que asumirán como defensores.
Venezuela rechaza decisión arbitraria que aprueba venta de acciones de Citgo. Mediante un comunicado oficial, la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque rechazó la decisión del juez del distrito de Delaware en la que indican la venta de acciones de la empresa Citgo Petroleum, perteneciente a Petróleos de Venezuela. El gobierno liderado por Nicolás Maduro señaló esta decisión de arbitraria y acusó a Estados Unidos de hacer uso deliberado de los activos del país. Por otro lado, se estima que la venta de las acciones finalizará a principios de 2024. Desde la desembocadura del río El Cojo en Macuto, el gobierno de Vargas anunció un plan de atención simultánea a 10 ríos y quebradas de la región que, producto de las últimas lluvias, se encuentran repletas de sedimentos. Esto podría complicar el panorama en caso de que persistan las lluvias, tal como lo ha anunciado el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, afortunadamente nosotros iniciamos de manera temprana desde el mes de febrero con un plan de lluvia identificando dónde estaban las principales quebradas y ríos que representan riesgos históricos en el estado de La Guaira, sobre todo después de la experiencia de haber vivido la tragedia de 1999 y la vaguada del 2005 y del 2010. El mandatario regional sostuvo que en la entidad el plan de dragado arrancó en febrero, lo que permitió mitigar el efecto de las últimas precipitaciones que afectaron sobre todo el eje costero oeste. Ahora bien, ha llovido tanto que ya ha descendido mucho sedimento de la montaña y ha taponeado algunas de estas quebradas que ya habían sido limpiadas. Hoy nos encontramos en la quebrada del Cojo, pero nosotros estamos desplegando ahorita un plan. Hoy estamos atendiendo de manera simultánea 10 de los principales ríos y quebradas, evitando que los tapones puedan a la hora de una crecida desviar el curso del agua y afectar a las familias que viven. Asimismo, instó a la población a estar alerta en caso de arreciar las precipitaciones y buscar lugares seguros. Suene porque piedras trae. Ya los guaireños sabemos bien cuidarnos y por eso si vives en una zona de riesgo, bueno, ante la fuerte lluvia tienes que rápidamente moverte, buscar un refugio solidario. Aunque sin afectaciones a personas, en el litoral central se contabilizan 57 casas afectadas por el paso de la onda tropical número 41. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. En internacionales les presentamos las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Cliver Alcalá declara en Estados Unidos que su participación en un complot contra Maduro demuestra su inocencia. Alcalá instó a los fiscales de Estados Unidos a revelar las pruebas que lo vinculan a esta supuesta conspiración contra el gobierno chavista. Recordemos que las autoridades de Estados Unidos lo acusan a él y a otros exfuncionarios chavistas de conspirar junto con la FARC para ingresar drogas a este país. Sin embargo, el exmilitar de alto rango se declaró inocente. Estados Unidos sopesa permiso condicional humanitario para venezolanos. Como medida para frenar la ola migratoria, la administración de Joe Biden afianza planes que permitan conceder un permiso especial a los venezolanos que tengan patrocinadores financieros, medida similar otorgada a los ucranianos tras la invasión de Rusia. De esta forma, quienes cumplan con los requisitos podrán ingresar al país por medio de los aeropuertos, mientras que los que crucen la frontera de forma ilegal probablemente serían regresados a México. Crisis del Darién. Panamá habilitará un cementerio para sepultar a migrantes. El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, José Vicente Pachar, indicó que el gobierno está organizando la construcción de un panteón humanitario en conjunto con el Comité de la Cruz Roja para darle cristiana sepultura a los cuerpos de los migrantes que no son reclamados por sus familiares. De igual forma, pese a que emigrar constituye un derecho, Pachar instó a los migrantes a analizar la decisión de realizar esta peligrosa travesía por el Darién. Hoy en Análisis Criminal, Ilish Ramírez Sánchez, mejor conocido como Carlos el Chacal, fue un terrorista venezolano con ideales revolucionarios, supuestamente apoyado por el gobierno chavista, quien marcó la historia de la causa palestina en los años 70 por su sanguinaria forma de actuar. Actualmente enfrenta 3 cadenas perpetuas en Francia por más de 2.000 asesinatos y en nuestro acostumbrado análisis criminal te resumimos el historial delictivo de quien fue uno de los hombres más buscados y temidos del mundo. Se trata de Ilish Ramírez, alias El Chacal, terrorista venezolano de 72 años con 3 cadenas perpetuas en París, Francia, cuya sentencia fue determinada en 1994 y por quien hoy en día Venezuela reclama como otro secuestro político. Independientemente de quién sea Ilish Ramírez, es un venezolano
y nosotros como Estado tenemos obligaciones con cualquier venezolano que esté en cualquier parte del mundo sometido a cualquier dificultad, a cualquier proceso. En el 2018, Ilis Ramírez fue sentenciado nuevamente a una segunda cadena perpetua por 4 atentados con explosivos y un triple homicidio. Viva Venezuela, viva Palestina, viva la lucha revolucionaria. El Chacal se unió a la lucha palestina, se sumó a varios grupos extremistas del mundo árabe que están ligados a una causa comunista, participando abiertamente en el Frente Popular para la Liberación Palestina. Explotó una granada en el centro comercial de Galería en París, intentó asesinar al empresario Joseph Sief, asaltó la embajada de Francia en La Haya y secuestró a 11 ministros de petróleo de la OPEP en un avión. De esas a las que se refiere a veces Carlos Ilich Ramírez, una vez me mandó un papel y me decía, esos viajes suyos me causan escalofrío. De la misma forma, protagonizó un escape de película en el momento que 3 policías franceses intentaron asesinarlo en medio de una fiesta en el barrio latino de París. Asesinó con un arma a 2 de ellos y se fugó. Aún así, Hugo Chávez reivindica su lucha. Carlos Ilich Ramírez Sánchez fue en esa época digno continuador de las más grandes luchas que desde aquí surgieron. Desde el 2014, su abogada y esposa Isabel Conchampeir ha solicitado que se extradite a El Chacal a Venezuela. Asimismo, asegura que no tiene ninguna prueba que justifique que él sea el responsable de los ataques terroristas. Sabemos que es un showman y que querrá protagonizar un espectáculo. Aunque el gobierno de Venezuela nunca ha solicitado la extradición de manera oficial, Maduro sigue interesado en la liberación del Chacal. Sin embargo, tampoco se ha pronunciado en los medios frente al mismo, como sí lo hizo con Alex Saab, quien está en una prisión de los Estados Unidos. Querían obligarlo y convertirlo en un monstruo. Es momento de hacer un recorrido por lo que ha sido noticia en nuestro país vecino. Esto es Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo. En Medellín, un hombre de 54 años fue lanzado de un tercer piso tras intentar defender a una mujer de una discusión de pareja. Según investigaciones de la policía, otro hombre de 34 años lo lanzó del tercer piso, ocasionándole un trauma cráneoencefálico. El Congreso de la República avanza en el proceso de despenalización del uso de cannabis, iniciativa propuesta por el representante Juan Carlos Lozada con 105 votos a favor y 33 en contra, algo que no se había logrado en las anteriores legislaturas. El gremio de motociclistas se citó hoy en las calles de Bogotá para marchar y mostrar su rechazo por las iniciativas del gobierno nacional con el alza a los combustibles, además de manifestar ser víctimas de persecución policial. Hasta aquí, Colombia en Vivo. Soy Valeria Sierra. Hoy en nuestro video viral sigue llegando la ayuda humanitaria a las tejerías. El cantante Florentino Primera llegó este miércoles a la escuela Nuestra Señora de Belén para hacer entrega de un camión de insumos como parte de su donación, mientras que la Fuerza Armada Nacional lleva alimentos por vía aérea a las zonas de difícil acceso. Asimismo, organizaciones independientes y civiles hacen llegar su granito de arena. Veamos. Hoy en nuestra caricatura del día, el ilustrador Fernando Pinilla nos muestra el panorama político
ante las negociaciones pacíficas entre el ELN y el gobierno de Colombia, en las que Venezuela figura como garante de paz. Esta relación despierta la desconfianza de ambas naciones, ya que señalan que la administración de Nicolás Maduro es la principal responsable de albergar guerrilleros en territorio venezolano, dejando mucho que desear sobre su parcialidad ante la situación. De esta manera despedimos Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles. Recuerden visitar nuestra página web y redes sociales. Manténganse bien informados.